Radio con Vos. 9 de la noche con 12 minutos. Vamos a saludar ya a la directora de comunicación de la consultora Analogías. Ella es la doctora Marina Acosta, porque hay un nuevo sondeo a nivel nacional de dicha consultora. Marina, Oscar, Sergio por acá. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Oscar, Sergio, ¿cómo andan? Hola, Buenas Marina. noches. Muy bien, Marina. Nueva encuesta a nivel nacional, Marina, con datos importantes. ¿Por dónde te gustaría arrancar? Bueno, yo diría que en líneas generales, Oscar, lo que muestra esta encuesta es que, bueno, la imagen del presidente sigue manteniéndose de manera estable, en torno a los 50 puntos de imagen positiva, con una diferencia de 2 puntos respecto de la imagen negativa. En un cuadro de opiniones podríamos decir que muestra una mejora de las expectativas sanitarias y económicas. Lo que nosotros vemos es que, bueno, el avance del plan de vacunación que se aceleró, ¿no es cierto?, intensamente durante junio y julio, también el descenso registrado en la cantidad de casos diarios y podríamos decir la mejora paulatina de la actividad económica, le aportaron, podríamos decir, al gobierno un panorama más alentador del que nosotros veníamos registrando, ¿no? Es decir, lo que vemos también es que se ha corregido de manera incipiente ese contexto de pesimismo que nosotros veníamos mostrando en las últimas encuestas. ¿Y por qué se corrige, Marina? Bueno, decía por todas estas cuestiones, ¿no? Una combinación entre la aceleración del plan de vacunación y lo que sería el mejoramiento de algunos índices de la actividad económica. Lo que me pareció interesante es esa respuesta puntual que tiene que ver con la vacunación. Si alguien en tu casa está vacunado, ha superado el 59-60%, ¿no, Marina? Sí, ahí en realidad sí está en consonancia con el otro dato que para nosotros también es relevante, y es que la ciudadanía tiene mucha confianza en el plan de vacunación y tiene allí también depositadas muchas expectativas de que ese plan de vacunación permita, ¿no es cierto?, o contribuya a volver a un estado, entre comillas, de normalidad, ¿no? Y ahí el número... Allí están, sí. El número es importante, digo. Sí, siempre en torno al 60%, según estamos Altísimo, relevando, altísimo, digamos, sí. esa idea de que, bueno, el plan de vacunación va a ayudar, ¿no es cierto?, a recuperar la normalidad. Bien. Sí. Sí, me gustó la consulta, si en su hogar, en su entorno de amigos y conocidos hay personas que ya se han vacunado, y el 66,5 dice sí, mucho más, bastante. ¿Sabes por qué tengo hincapié en esto, Marina? Porque en la última no es que se relativizaba, sino que se ponderaba menor la vacunación con respecto a la economía. Acá me parece que estamos viendo que es importante para que la economía comience a andar, que tengamos cierta vacunación, no digo de rebaño, pero la mayor cantidad posible, ¿no? Sí, claro, están las dos cosas atadas, ¿no? O sea, las perspectivas de mejoramiento económico están atadas para la ciudadanía a lo que pueda lograr el plan de vacunación, ¿no? E incluso con este dato que vos destacabas, Oscar, del 66% de la muestra que dice tener en su entorno, ¿no es cierto?, personas que ya han sido vacunadas, también Claro. ahí se ha corregido algo interesante, y es que en las últimas mediciones lo que veíamos es que en esas respuestas se filtraba mucho la opinión política, ¿no? Entonces, quienes estaban más cerca del gobierno decían que tenían conocidos vacunados, y quienes se sienten más alejados del gobierno decían que no tenían a conocidos vacunados, ¿no? Ahora lo que vemos es que eso se ha corregido. Marina, y contanos los datos acerca si la oposición está colaborando para que el gobierno enfrente la crisis. Bueno, Sergio, esa es una pregunta que nosotros venimos haciendo a lo largo de, bueno, todo el contexto de la pandemia. Siempre nos preocupó saber cuál era la percepción que tenía la ciudadanía respecto puntualmente de lo que hacían los actores de la oposición, ¿no? Y lo que encontramos siempre fueron demandas, digamos, ciudadanas respecto del rol que juega la oposición en momentos de crisis, y lo que vemos es precisamente que casi un 60% de la muestra, digamos, muy parecido al porcentaje que venimos relevando en los últimos meses, dice que la oposición no colabora en estos momentos. Sí, eso es muy importante. Sí. Lo que a mí me llama la atención, cómo son los panoramas a veces con los números puestos reales,
con el trabajo que hace Analogías, porque hace 3 meses yo, Oscar, comparaba esa imagen del presidente de marzo, abril, mayo del año pasado con la de diciembre, enero de este año, diciembre del año pasado. Y decía, che, ¿cómo cayó Alberto? Pero claro, hay que sostener año y 6, 7 meses de pandemia y tener promedio un 50% de imagen positiva. Me parece que esto está hablando aún de una confianza en sectores que no son claramente oficialistas. Sí, sí, Oscar, es una buena observación que haces, porque lo que nosotros vemos es que, como decía yo al inicio, ¿no? Si estamos viendo que se corrige, aunque sea de manera incipiente, este contexto de pesimismo, ¿no es cierto?, de los últimos meses, ahí lo que vimos es que hay 4 o 5 puntos de la muestra que se desplazaron desde opiniones adversas al gobierno a opiniones favorables, ¿no? Y eso de alguna forma muestra precisamente que, bueno, el mejoramiento de algunos indicadores de la actividad económica, e insisto también todo el tema de el plan de vacunación, Claro. el descenso registrado en la cantidad de datos, bueno, todo eso, digamos, fue a parar, digamos, ¿no?, a las perspectivas favorables o sí, a las percepciones optimistas sobre lo que está haciendo el gobierno. Sí, esto me parece muy claro, sobre todo porque el trabajo de Analogía yo lo vengo recordando muy claro desde, sí, con el comienzo de la pandemia, ese foco que se hacía en la necesidad del guardarse, de protegerse luego de la vacunación. Hay una pregunta acá que me parece interesante, volviendo a esto. ¿Cree usted, pregunta Analogías, que el resultado de las elecciones de este año van a contribuir a que mejore la situación general de la Argentina? Esta me llamó la atención y pido que la doctora en comunicación nos la cuente, Marina. Sí, ahí lo que tenés es, bueno, una muestra bastante dividida, ¿no? Pero aún así lo que nosotros vemos cuando abrimos las respuestas, por ejemplo, a ver, lo que tenemos ahí es, lo que nosotros vemos es que hay casi un 44% de la muestra que dice tener expectativas favorables, ¿no es cierto?, de cara al proceso electoral como un vehículo, como decías vos, para solucionar o mejorar la situación general del país. Cuando Sí. abrimos esas respuestas por segmento de opinión, lo que encontramos también ahí es una cosa muy interesante, y es que los encuestados que apoyan decididamente al gobierno, o en los encuestados que apoyan decididamente al gobierno, ese porcentaje sube a 75%, ¿no? Es decir, la base electoral del gobierno nacional, de la coalición gobernante, digamos, está muy confiada de lo que va a hacer el gobierno, ¿no?, de lo que puede hacer el gobierno. Y ese es un dato interesante. Marina, realmente nosotros estamos subiendo a las redes la encuesta completa para aquellos que la quieran consultar. Es profunda, es extensa, es a nivel país. La sugerimos, invitamos a que entren a nuestras redes o a las redes de Analogías y la encuentren y la observen. Pero ¿hay algún dato que nos puedas aportar vos que tenga que ver con elecciones, las PASO? ¿Hay algún dato que Analogía haya trabajado y que vos nos los pueda contar al respecto? Sí, Oscar, a ver, como datos generales, seguimos observando una polarización, digamos, muy marcada entre las dos grandes coaliciones, Frente de Todos Juntos, que vemos son los que se van a repartir el grueso de los votos. Hablaría también de un número hoy bastante elevado de indecisos, ¿no? Que también es el que por ahí a veces no nos permite realizar proyecciones contundentes, ¿no?, sobre sobre las definiciones que puedan dar los votantes. Te diría que lo que estamos viendo en Nación, por un lado, es que el Frente de Todos tiene una diferencia de 5 puntos, podríamos decir, respecto de Juntos, y algo parecido pasa en la provincia de Buenos Aires. El primer voto, perdón, el primer dato de ese 5% es a nivel nacional. Sí, Bien. a nivel nacional. Bien, Sí. y algo parecido decías en la provincia de Buenos Aires. En la provincia el número puede subir un poco más. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la campaña recién empieza, que estamos Obvio, también en un claro, contexto muy claro. incipiente. Obvio.
y que todo esto puede sufrir muchas transformaciones, ¿no es cierto?, hasta que lleguemos a las PASO. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Algún dato más que quieras aportar, Marina, que no te hayamos preguntado de la reciente sondeo de analogías? No, mira, Oscar, sí hay un dato que a mí me parece que hay que destacar en momentos en que, bueno, en los últimos meses nosotros asistimos también a una campaña propulsada, podríamos decir, tanto de la prensa concentrada como de los sectores más radicalizados de la oposición, que era esta cuestión de la antipolítica, la idea de la crisis de representación Claro. política en nuestro Sí, país, una sí. vez más. Nosotros quisimos hacer una pregunta sobre eso, hicimos una pregunta sobre eso, y lo que encontramos ahí es que un 60% de la muestra se mostró interesada en la política, ¿no? Entonces, 60%, esto de alguna forma, 60. sí, el 60%, ¿no? Mirá. Es decir, 6 de cada 10 argentinos y argentinas se mostró interesado en la política. Me parece que es un Sí, dato me gustó. que hay que destacar, Bien. insisto, cuando hay algunos discursos que dicen que a los argentinos y argentinas no nos importa la política, estamos cansados de la política. Bueno, Bien, me encantó. en nuestro estudio relevamos precisamente que eso no es así. Me encantó la marcación, Marina. Ella es directora de comunicación de la consultora Analogías, doctora en ciencias sociales. Marina Costa, inclusive, repito, están en nuestras redes, en la de Va por Vos y también en la de Analogías, la encuesta completa con unos gráficos interesantes. Hoy leí algo en Clarín donde repercute también lo que está haciendo Analogías en materia de encuesta nacional. Marina, te mandamos un gran saludo. Hasta la próxima. Gracias por atendernos. Gracias, Oscar. Sergio, buenas noches. Un cariño. Abrazo. Marina Costa, en la radio, Va por Vos.